Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad le ha tocado a mi grupo y a mí exponer sobre una escuela que es la Jurídico Personalista en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad, con nuestra queridísima docente María Lutgarda Paza Tapia. Y bueno, los integrantes de mi grupo son Mamani Quispe Eric Cristian, Surco Alvarado Kevin Henry, que soy yo, Velázquez Vázquez Jenny Milagros y Segarra Aguilar Fernando André, en el curso de normativa contable. Bueno, antes de ir al tema, debemos saber lo que es la historia de la contabilidad y de su técnica. Esta está ligada al comercio, a la agricultura y la industria como actividades económicas. Desde su comienzo, se buscó la manera de conservar el registro de transacciones y de los resultados obtenidos en la actividad comercial. Los arqueólogos han encontrado en las civilizaciones como del Imperio Inca, Egipto, variadas manifestaciones contables que de una manera básica constituyen el registro de entrada y salida de productos, del dinero. Eh, Partiendo de la historia, eh, partimos de la edad antigua, donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registración, como es la tablilla. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado. Siguiendo la Edad Media, se consolida el solidus, que era una moneda de oro que es admitida como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. En la Edad Moderna nace el más grande autor, quien es Fray Lucas de Paciolo, autor de la obra Tractus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas e intereses, letras de cambio, etc. Mientras en la actualidad a lo que va el tema es la creación de escuelas, como la personalista, la del valor y la abstracta, la jurídica, que es lo que veremos a continuación. Bueno, ahora iremos a las obras, que nuestro autor es Giuseppe Cervoni. Este contó con dos. Una es Primio Saggi de Logimosgrafía y la otra es la Ragioneria Científica e le sue relazioni. Bueno, estos son títulos italianos, ya que él provenía de ahí. Eh, en su obra, Primio Saggi de Logimografía estableció los rudimentos de una normalización jurídica de la contabilidad, señalando que las personas que administran capitales ajenos tienen relaciones jurídicas y dando a entender que debe haber una distinción entre propietario y gestor. Bueno, continuando con la presentación del tema, podemos hablar sobre la escuela personalística de Giuseppe Cervoni como una escuela que reacciona contra el contismo. Está basada en la responsabilidad personal entre los gestores y la sustancia patrimonial, con cuyo administrativo jurídico como principal líder, que es Giuseppe Cervoni. Esta escuela, para quien el patrimonio es considerado desde el punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas que intervienen en la administración del patrimonio de la empresa. La concepción personal de una inversión de las cuentas existen desde el siglo XV. No tendría carácter científico, sino se trataba de ideas básicas para la orientación. Lo que Cervoni trajo fue una innovador competencia para una estructura donde el nuevo campo del conocimiento sea apreciable a profundidad de conceptos en el campo de la organización racional de nuestras ideas. No se puede comparar la calidad intelectual con los personalistas italianos, con cualquier otra anterior. Si antes la personificación tenía un criterio didáctico para evidenciar las cuentas abiertas para las personas, serían también abiertas para las cosas de la misma manera. Para la escuela de Cervoni el criterio fue diferente, o sea, su preocupación era que los registros, sino los fenómenos en las relaciones jurídicas administrativas frente al patrimonio. En verdad, el verdadero camino para el personalismo se abre siguiendo los distintos estudiosos, como fue también Hipólito Vanier, que clasifica las cuentas en cuentas del comerciante o también cuentas de los valores comerciales.
Giuseppe Cervoni daría un toque importante a los temas científicos a través de las relaciones personales entre los grados de hechos sobre un conjunto de responsabilidades y no sobre todo sobre la inversión, o la propiedad o el propietario o el administrador, la materia administrativa o lo que producían las relaciones que formaban los objetos de estudio. El personalismo tiene como un gran opositor a la escuela de materialismo como es Fabio Vesta y, y no consiguió resistir la lógica de las afirmaciones más modernas y que probaron contrariamente lo que Cervoni postulaba. Así, por ejemplo, ejemplificaba que la empresa puede tener derechos sobre un título, pero si no tiene liquidez, nada le vale como patrimonio, como medio apto para satisfacer las necesidades hacendales. La corriente cervónica como prácticamente desapareció, así como sus conceptos básicos, pero dejó una amplia contribución en muchísimos aspectos en la actualidad. Bueno, pasaremos a las preguntas. ¿Quién es el representante de la escuela jurídico-personalista? Bueno, ya mencionado es Giuseppe Cervoni. Él nació en la isla de Elba. Eso quiere decir que nació en Italia. Él ocupó distintos cargos en la administración militar de Toscana, de donde pasó a la Hacienda italiana. Ya para el año 1869, por ley, pasó a la Hacienda Pública Contable del Estado italiano. Cervoni ya era un autor conocido, puesto que presentó en el 11º Congreso Científico Italiano un estudio que causó sensación, cual era su obra Primi Saggi delle Legimografia, en el que proponía su nuevo sistema contable, puesto que consideraba que el sistema estaba mal. Cervoni, personalista, procuró dar a las cuentas un contenido representado por las personas jurídicas entre los agentes, consignatarios y corresponsables de un lado y el propietario del otro. La contabilidad, considerando a la hacienda en toda su extensión y en su organización y en sus fines, investiga las funciones, determina bajo qué criterio deben ser basadas las diversas responsabilidades. Pregunta 2. ¿Cuál fue la propuesta de Giuseppe Cervoni? Una de sus propuestas estaba en la obra Primi Saggi di Legismografia, en la cual proponía un nuevo sistema contable. La logismografía emparenta con la vieja doctrina de la personificación de las cuentas, pero tiene una visión de estas esencialmente jurídica. Según Cervoni, el hecho contable crea una relación de cargo y abono entre personas naturales o jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones. Esas relaciones se anotan utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas. Para aplicar la logismografía, utilizó 4 libros. Uno de ellos fue el diario, el segundo fue el libro de desarrollos, en el que se dispone cuidadosamente una bien estudiada subdivisión de las cuentas generales del diario con el fin de facilitar la tarea. La tercera fue las minutas de las cuentas, que suponen una especie de borrador. La cuarta fue el cuadro de contabilidad, síntesis de diario y desarrollos, visión general resumida y ordenada de la contabilidad de la empresa. Él estableció los rudimentos de una normalización jurídica de la contabilidad, señalando que, dado que las personas administran capitales ajenos, tienen relaciones jurídico-contables con el propietario. Se da una distinción entre propietario y gestor, por lo que la contabilidad mediante cuentas especiales deberían reflejar las correspondientes relaciones de derechos y obligaciones existentes entre estas dos partes. Para normalizar la situación, Cervoni preconiza un conjunto de axiomas contables a los que se lee: toda administración consta de una o más haciendas y toda hacienda tiene un propietario a quien pertenece la materia a administrar, y no se puede administrar sin que el propietario entre en relación con agentes y corresponsales. Otra fue tener la propiedad de la hacienda en un hecho distinto de tener la administración de la misma. Y la última fue que no puede crearse un deudor sin crear simultáneamente un acreedor. Ya continuando con el tema, vamos a hacer la tercera pregunta, que es conceptualización y ubicación histórica. Cervoni define la contabilidad como la ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas. En el principio, la escuela personalista parece entroncar con los planeamientos contistas,
en los que se considera a una persona sujeto de derechos y deberes detrás de cada cuenta. Sin embargo, esta postura clásica es superada, ya que más que asignar personas a las diferentes cuentas, afirma que éstas sirven para regular las relaciones entre aquellas personas, considerando que todas ellas representan derechos y obligaciones del propietario. La ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas, que abarca 4 partes distintas. La primera es el estudio de las funciones de la administración económica de la hacienda. La segunda es el estudio de la contabilidad, que tiene por fin la organización de las haciendas. El tercero es el estudio del cálculo, que comprende la aplicación de las matemáticas a los hechos administrativos y a la demostración de los mismos. El tercero, el estudio de la logismografía como método para ordenar y representar los datos administrativos, corregir los efectos específicos de los procedimientos jurídicos económicos de los mismos. Zerboni representa el pensamiento, se manifiesta en 3 aspectos diferentes, lo que es el económico, el administrativo y teneduría. Bueno, para continuar, seguimos con la cuarta pregunta, que es ¿cuál es la relación con la actualidad de Giuseppe Zerboni o la escuela jurídica personalista? Primero debemos apreciar importantes aportes que se relacionan en la actualidad, como son, por ejemplo, la naturaleza económica de nuestra disciplina, el papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las personas que intervienen en la empresa, o también la vinculación entre la contabilidad y las otras disciplinas relacionadas con la actividad empresarial. Otro de sus planteamientos gira en torno a 2 puntos básicos. El primero son los fundamentos conceptuales de la disciplina contable, que se apoyan en relaciones jurídicas entre personas intervinientes en la administración del patrimonio de la empresa. La segunda es el carácter económico de la contabilidad, en la que sitúan prácticamente al frente de una economía en la que la empresa abarca su totalidad o al menos una buena parte de la actividad empresarial. En cuanto al primero de estos puntos, la contabilidad para Zerboni era la doctrina de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas y que participan en la administración del patrimonio de las empresas. Se ocupan también en consecuencia las relaciones de dirección y la obligación en la que el propietario, sus agentes, los corresponsables que intervienen o susceptibles a una representación y registro. Bueno, y para culminar tenemos las conclusiones. El pensamiento contable predominante en la actualidad no es la expresión decantada como un perfeccionamiento paulatino de una única matriz, sino que es el producto de un amalgamiento de varias vertientes. La segunda conclusión es, considerando que el señor Giuseppe Zerboni, el cual realizó un aporte que para nosotros es valioso en las ciencias contables, ya que él contribuyó en su momento en el desarrollo de la contabilidad y en cuanto a su aspecto jurídico. La tercera conclusión es, las bases conceptuales de la contabilidad aparecen en la ecuación en las relaciones jurídicas que intervienen en la organización. Recalca el carácter económico de la contabilidad frente a lo económico de la empresa, como eventos que lo caracterizan. La cuarta es la escuela personalística jurídica de Giuseppe Zerboni, que aduce que la contabilidad es una ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas, que abarca en 4 partes distintas. Una es que es el estudio de administración económica de las empresas con el fin de determinar que las leyes naturales y civiles según el cual las empresas lo manifiestan y lo regulan. La otra es que la organización y de la disciplina interna de las empresas. La otra, el cálculo de los hechos administrativos y su demostración en el orden tabular. Y por último, el estudio del método de registro destinado a coordinar y representar los hechos administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y los efectos específicos jurídicos y económicos y manteniéndolo todo reunido a una ecuación. Y bueno, gente de YouTube, esto fue todo. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, que para eso estamos.